Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy amados hijos, el texto de hoy está situado en el centro de la sección llamada de los panes en el Evangelio de San Marcos, por el milagro de la multiplicación de los panes, de manera que el tema principal es el del alimento, mejor aún el del compartir la mesa entre judíos y paganos. Esto debido a la rigurosidad que los hebreos tienen todavía desde siempre para comer. Hoy, por ejemplo, está prohibido comer en una mesa que no sea rigurosamente pura de acuerdo a sus prescripciones. Es lo que ellos llaman el sello kosher y que encontramos en los supermercados. Para la iglesia primitiva, que con el evangelio quería destruir los muros de división existentes y sentar a todos en la misma mesa de la Eucaristía como hermanos, pues no debió ser fácil al principio poderlo hacer. Que fuera necesario lavarse las manos antes de comer, a no ser por higiene, no estaba escrito en ninguna parte de la ley. Era una norma nacida de la tradición oral. Esto no significa que el Señor haya sido contrario a las normas, pero lo que sí quiere dejar claro es que es necesario jerarquizar las cosas. Y en este caso, lo más importante es el hecho de comer juntos, compartir la mesa como hermanos. Lavarse o no las manos o cualquier otra tradición no puede convertirse en un impedimento para vivir la fraternidad. El discípulo debe tener el corazón libre con relación a ciertas normas que no son fundamentales. La norma de normas es definitivamente el amor por los hermanos, al estilo de aquel que nos enseñó nuestro Salvador Jesús. Lo anterior tiene que ver con la queja del Señor a sus discípulos, que no comprendieron la realidad de su presencia en el signo de los panes y sobre el lago lo confundieron con un fantasma. Traducido al caso, el texto refleja la ceguera de los fariseos y escribas, críticos acérrimos del Señor, que permanecen ciegos y sordos a la realidad del amor que se les propone y que sí lo ven como un fantasma que produce miedo. En cambio sí, se aferraron a sus normas, centradas en el aspecto externo, de ahí que el Señor los llame hipócritas. La crítica a los contradictores de Jesús se extiende también a nosotros, que corremos el riesgo de vivir una religiosidad orientada hacia lo externo, lo que se ve con palabras y expresiones que no corresponden con lo que realmente se siente en el corazón. La propuesta, ¿cuál es? Vivir la fe desde el corazón, abriéndolo para escuchar la palabra de Dios, para acogerla y vivirla en el amor. El mandato único es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, con una opción preferencial por los pobres, los humildes, los indefensos, los que no tienen voz y no son tenidos en cuenta. En una religión así, la primacía no puede corresponder a la palabra, a las costumbres o las leyes que las codifican y que sirven como excusa y argumento para no asumir el compromiso verdadero del amor. Tradiciones convertidas en leyes y elaboradas con astucia por quienes detentan el poder y la fuerza para hacerlas cumplir, pero en su propio beneficio. No puede ser. La primacía tiene que corresponder al ser humano y entre ellos primero, ya lo dijimos, los más necesitados. El ser humano tiene que ser el centro porque es la viva imagen y semejanza de Dios. Un ejemplo de cómo con astucia se elaboraban las normas nos lo presenta el mismo Evangelio de hoy cuando dice que la ley de Moisés mandaba: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero, como los beneficios económicos para el templo eran necesarios, para quienes ostentaban el poder religioso, se buscó la manera de crear una tradición que permitiera renunciar al mandamiento y a la responsabilidad afectiva de honrar a los padres, ofreciendo en cambio una gruesa suma de dinero, que se le daba el título de corbán. En realidad, a los creadores de la norma no les interesaba para nada el bien de los padres, sino que el dinero que recibían, y de paso los que presentaban la ofrenda se quitaban de encima un peso y se olvidaban de los papás, todo con una hipócrita vestidura de fe y de cumplimiento de la ley que los dejaba tranquilos en sus conciencias. Pensaban que estaban haciendo lo que Dios quería. Como cristianos nosotros afirmamos hoy que ninguna ley es superior al amor por Dios y al amor por el hermano. Ninguna. Recordemos la canción de la liturgia: su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo.
Que no nos suceda eso, que tengamos oídos para escuchar esta palabra y ojos para ver la centralidad única del amor en nuestra vida de fe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.